al absolutismo y por lo tanto al no otorgar beneficios a la población, las tensiones sociales terminaron concentrándose más al punto que ¡boom!, explotaron con la revolución de 1789. Antes de llegar a Francia tenemos que ver algo. En Inglaterra se comienzan a hablar de las ideas ilustradas, en Francia llega su mejor momento con la enciclopedia, pero el primer país que aplica esas medidas termina siendo los Estados Unidos, tal como hoy lo conocemos, que antes eran llamados las 13 colonias inglesas de Norteamérica, ¿ya? No se olviden de eso ustedes. Entonces, comencemos a hablar de este proceso. ¿Cuándo nacen los Estados Unidos? Bueno, la vez pasada habíamos hablado de el proceso de la reforma y la contrarreforma. Recuerden que en Inglaterra Enrique VIII se terminó siendo rey de la iglesia inglesa, pero realmente la que terminó organizando la iglesia inglesa o anglicana termina siendo su hija Isabel I, la reina virgen. Isabel llega y hace una persecución contra los católicos que habían recuperado el poder con María la Sanguinaria, con María Tudor. Pero además de eso, cuando ella llega al poder, no solamente persigue católicos, también persigue puritanos, también persigue presbiterianos, y hay una fuerte guerra de religión. ¿Ya? Los grupos religiosos querían tener el derecho de poder expresar su fe, y no lo podían hacer en Inglaterra. Así que la reina Isabel propuso esto. Ella había contratado a un navegante, cuyo nombre es Juan Caboto, o Jean Cabot, y Jean Cabot había terminado encontrando en las costas del norte de América, en las costas del Atlántico, había terminado encontrando unas grandes llanuras con una gran cantidad de vegetación y búfalos en las que se podía terminar desarrollando la ganadería y la agricultura. Entonces, lo que hizo la reina Isabel es que puritanos, ya sobre todo puritanos, no los quiero seguir matando, pero no los quiero tener acá. Así que les voy a terminar dando un lugar donde pueden ustedes tener un espacio para poder profesar su religión. Váyanse a las costas atlánticas, ustedes seguirán siendo parte del dominio inglés, pero fuera de mi territorio. Les dice acá, los colonos buscaron nuevos territorios para evitar la persecución religiosa europea y hacia allá se terminaron dirigiendo. Y formaron las llamadas 13 colonias norteamericanas en la zona del Atlántico. ¿Ya? Aquí están sus nombres. Por poner algunos solamente, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, ¿ya? Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, etc. ¿Ya? Estos son los territorios donde se van a instalar. Entre las costas del Atlántico y los montes Apalaches, así se llama, termina siendo el territorio donde llegan los colonos ingleses. De los montes Apalaches, algo así como la cordillera de los Andes, para allá, para el occidente, están los indios nativos, los Sioux, los Pineros, los Cherokee, etc., con los cuales no vienen teniendo un mayor contacto, todavía no en ese momento. Ahora, unas ventajas que se vienen produciendo. Para finales del siglo XVII, Inglaterra está creciendo y está creciendo fuerte. Ya no solamente ha habido reformas políticas, sino también han habido reformas en la producción de mercancías, con lo cual las mercancías o los productos ingleses están creciendo tanto, hay tanta producción, que el mercado inglés es insuficiente para poder vender sus productos. No se olviden, ¿eh? Lo que Inglaterra producía ya abastecía su mercado, pero aún así sobraban productos. Inglaterra terminó viendo a lo que llamamos Estados Unidos como una colonia de mercado. ¿Qué significaba eso? Que Estados Unidos iba a ser el comprador de los productos ingleses. Por eso es que Inglaterra desde el principio le dio un trato diferente a las colonias. Por ejemplo, ¿qué trato? No les cobraba impuestos. Las colonias no pagaban impuesto alguno. ¿Cuál era la lógica de Inglaterra? Que dentro de Inglaterra, o dentro de las 13 colonias, haya gente que, al no pagar impuestos, termine formando empresa. Si forma empresa, tendrá trabajadores. Y este empresario y este trabajador tendrán dinero para poder comprar los productos de procedencia inglesa. Por eso la idea de una colonia de mercado. Lo segundo es que América, además de no pagar impuestos, América producía mercancías que terminaba vendiendo a Inglaterra, sobre todo materia prima para su industria textil que estaba en pleno proceso de crecimiento. Y lo tercero es que en cada una de las colonias habían, y escuchen bien esto, habían parlamentos coloniales. ¿Qué significa? Cada colonia tenía un congreso, y los congresistas de este parlamento no eran elegidos por el reino de Inglaterra, sino que eran elegidos por el pueblo de la colonia. Profe, a ver, déjame ver. El Parlamento Congreso tiene por función hacer leyes. ¿Me está diciendo que las colonias hacían sus propias leyes? La respuesta es no, ¿ya? Ellos lo que hacían era proponer leyes, y estas leyes de cada uno de los parlamentos coloniales eran enviados
al Parlamento inglés y el Parlamento inglés decidía si se aplicaban o no se aplicaban. Pero no me interesa en realidad este punto. Lo que me interesa es que el pueblo escoge a sus líderes. Escoge a sus líderes. Ese termina siendo un dato importante y no te olvides de estos datos porque van a ser importantes para lo que luego te voy a terminar mencionando. Vamos con la parte complicada. 1756 se produce una de las guerras más importantes, la Guerra de los 7 años. Esta guerra es importante porque para muchos termina siendo la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Con influencia en Europa, en África, en América, en todos lados. En esta guerra, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Sobre todo, Inglaterra y Francia se pelean por el poder, ¿ya? Hasta ese momento Francia es el reino más poderoso y Francia quiere frenar el crecimiento inglés arrebatándole a Inglaterra 2 colonias importantes, Canadá, productora de algodón para la industria textil, y la zona de, le quiere quitar India, productora de algodón, y le quiere quitar Canadá. Repito, objetivo francés, frenar el crecimiento que Inglaterra viene teniendo. ¿Cuál fue la respuesta? La Guerra de los 7 años. ¿Quién terminó ganando? Inglaterra logró vencer. No solamente vence y mantiene sus colonias, sino que Inglaterra ahora, los llamados chaquetas rojas, mira la forma en la que estaban vestidas sus militares, los chaquetas rojas se convierten en el ejército más poderoso del mundo superando a Francia, e Inglaterra en el reino más poderoso superando a Francia de manera general. Pero hay un inconveniente, son 7 años en los que Inglaterra ha estado invirtiendo dinero en este conflicto para poder mantener sus colonias. Acabada la guerra, Inglaterra es la vencedora, pero con 7 años de sangría económica en su bolsillo. ¿Cuál fue la respuesta de Inglaterra? Bueno, si me falta dinero, voy a cobrar más impuestos. Inglaterra tiene una ventaja. Ya tiene a la población inglesa en la metrópoli y tiene a la población en las colonias. Y por primera vez, se le ocurre a Inglaterra cobrarle impuestos a sus colonias. No a sus colonias, porque muchas otras pagan impuestos como India, pero por primera vez le va a cobrar a los Estados Unidos. El primer impuesto que le cobra se llama la ley del azúcar, ¿ya? También llamada la ley de melaza o the Sugar Act, ¿ya? La ley del azúcar. Con esta ley, ¿qué cosa se planteó? Que el comercio del azúcar lo termina teniendo Inglaterra sobre los Estados Unidos y se va a cobrar impuesto al consumo de este recurso. ¿Qué hizo Estados Unidos ante la ley del azúcar? Nada. Estados Unidos entendió que Inglaterra viene teniendo un problema y que se le tiene que ayudar. Pagaré el impuesto. Bacán, ¿ya? Pero ese nomás, no voy a pagar ninguno más. Ese nomás porque estás en crisis. Ya Inglaterra dijo, sí, no te preocupes. Pero como ya aceptó uno, me va a aceptar los demás, ¿ya? ¿Qué cosa fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que ahora viene un segundo impuesto llamado con el nombre de la ley del timbre o Stamp Act. ¿Qué cosa decía la ley del timbre? La ley del timbre es muy especial. Entonces, me van a cobrar impuesto por tener el timbre en mi casa. No hay energía eléctrica en esa época, así que por ahí no va. El timbre era el papel sellado. ¿Qué significa? Que si yo le quiero vender mi carro, por ejemplo, a Fabián, ¿ya? Que está acá en el aula, ¿ya? ¿Qué haríamos hoy en el Perú? Nos vamos ante un notario, hacemos el traspaso de la propiedad y luego hacemos el registro del mismo en SUNAR y mi carro ya es tuyo. Nada más. Se lo puedo regalar o se lo puedo vender. Esa ya es mi decisión. Pero si estuviéramos en Estados Unidos de aquella época, si yo quiero hacer ese trámite, no solamente tengo que hacer esos 2 pasos, sino que luego tendría que llevar este documento ante el gobierno inglés y el gobierno tener que ponerme sellos para legalizar el trámite que hemos hecho. Y por esos sellos, impuestos. Esa es la ley del timbre. Pero también había otra cosa. Para que cualquier documento circule legalmente dentro de los Estados Unidos, se tenía que pagar ya la Stamp Act, ya el timbre, el sellado para legalizarlo. Solamente hay un problema. El problema es que esto también terminaba sirviendo como un medio de control, ya como medio de control. ¿Por qué? Porque habían diarios y revistas que estaban comenzando, producto de la influencia de la Ilustración, a criticar al gobierno inglés. Entonces, el gobierno terminó teniendo esto como una forma de silenciar las voces opositoras. De esta forma es que la ley del timbre también terminó sirviendo para callar las nuevas ideas ilustradas. Cuando se terminó aplicando la ley del timbre, los norteamericanos dijeron, aguanta. Yo te dije que te va a pagar la ley del azúcar, no te voy a terminar pagando más. Así que, mientras exista la ley del timbre, escucha, los líderes parlamentarios de las diferentes colonias dijeron, nosotros no vamos a importar productos ingleses. O sea, no vamos a traer producto de Inglaterra. Recordando que Estados Unidos era una colonia de mercado.
Eso afectó a los comerciantes ingleses y los mismos comerciantes ingleses le dijeron al Parlamento de Inglaterra: compadre, elimíname esa ley porque está fastidiando mis negocios, ¿ya? Está fastidiando mis negocios. Ahora, hay otra cuestión que fue importante. Los líderes norteamericanos ya no solo se quedaron ahí, sino que sucedió otra cuestión más. Esa fue una gran victoria. El Parlamento inglés retrocedió con sus impuestos y para los norteamericanos era éxito. Como la situación económica seguía siendo complicada para Inglaterra, hay una ley que se le va a conocer con el nombre de la ley de Townshend, ¿ya? Porque un parlamentario con ese apellido la promovió. ¿Qué estableció? Que se va a terminar cobrando impuestos a las colonias por el uso o consumo de, ¿ya?, papel, tinta, carbón, hierro, plomo, entre otras cosas más. Por ejemplo, para poder cobrarte o para poder hacer un trámite legal yo necesito documento y tinta. Y ahora no me cobran por sellarme el documento, pero me cobran por hacer un documento, ¿ya? De esta manera, ¿qué pasó? Se estableció la ley de Townshend y los líderes norteamericanos van a decir: ¿de nuevo me quieres cobrar? No te voy a terminar importando productos. Inglaterra dijo: ¿sabes qué, Estados Unidos? Ubícate. Tú eres colonia. Yo no te voy a preguntar a ti si quieres o no quieres comprarme. Igual voy a meter mis productos a tu territorio. Bacán. Los líderes norteamericanos dijeron: señores, ya población norteamericana, ustedes ven productos ingleses en el mercado y no lo compran. Ya no lo compran. Ningún producto made in England lo compran. Todo lo van a dejar. Y los productos ingleses se hongueaban. Nadie les hacía caso. Es así que Inglaterra tuvo que retroceder y eliminar la ley de Townshend. Y terminó solamente quedándose con un impuesto, la denominada ley del té, que está acá. La ley del té. ¿Qué decía la ley del té? El té es un producto de consumo masivo y, además de eso, muy tradicional entre la población inglesa. Los ingleses consumían 5 tazas de té al día, ya en horas específicas. Si somos una familia, vamos a suponer pequeñita de 4 personas, ya al día consumimos 20 tazas de té. Supongamos que cada taza de té me cuesta un sobrecito filtrante, ¿ya?, a 10 céntimos. Mi presupuesto diario para el consumo de té familiar es 2 soles y el presupuesto mensual es 60. Pero, ¿qué pasó? Ahora el precio del té se quintuplicó. ¿Por qué? Porque el té, ahora que se va a consumir en Estados Unidos, viene de la India, ¿ya? El flete, el transporte ya era muy caro. Lo vendía solo una empresa, monopolio, compañía inglesa de las Indias Orientales, ¿ya? Y sobre este precio ya elevado venía el gobierno y te cobraba impuestos. El precio se quintuplicó. O sea, tu presupuesto mensual para el consumo de té ya no era 60, sino 300 soles y eso terminó molestando a la población, ¿ya? ¿Qué pasó? Bueno, los líderes norteamericanos dijeron: ni vamos a importar ni vamos a traer productos ingleses. Pero los ingleses terminaron trayendo embarcaciones con productos como el té, por ejemplo. Y esto va a terminar generando toda una serie de cuestiones específicas. Por ejemplo, ¿qué pasó? En 1770, un grupo de pobladores del puerto de Boston. Boston es como el Callao de los Estados Unidos, es el puerto principal donde se recibían productos ingleses. Terminaron protestando contra estas medidas tributarias del gobierno inglés. ¿Y qué es lo que pasó? Pues bueno, lo que terminó llegando es una embarcación con tropas y le terminaron metiendo bala a la gente que estaba protestando. Esa es la masacre de Boston del año 1770, ¿ya? Posteriormente, 3 años después, se produce el llamado motín del té, ¿ya? También que esto se genera después en la llamada fiesta del té o el Tea Party. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Llega un nuevo cargamento de té de los ingleses hacia los Estados Unidos y mucha población, sacándose las ropas y vistiéndose o pintándose de rojo el cuerpo como si fueran indios nativos norteamericanos, van a subir a las embarcaciones y van a terminar echando el té al mar. Se habla que 250 cajas más o menos de té terminaron siendo tiradas al mar, generando un gran perjuicio económico, ¿ya? Y los norteamericanos celebraban esto como una forma de rechazo ante las medidas tributarias que terminaba, o ante las medidas, claro, de impuestos que establecía el gobierno. En los Estados Unidos ya desde hace algún tiempo atrás se venía planteando esto, ¿no? A ver, ¿por qué rechazamos los tributos que me termina cobrando el rey? Por una cuestión simple: el rey no me ha consultado. Y es ahí donde se habla de la influencia de la ilustración. Te decía yo hace un rato, ¿ya? Cada medida que toma el rey afecta al pueblo y el rey debe tener la conciencia, por lo menos, de preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no. Los líderes norteamericanos decían: a mí nadie me consulta. ¿Y sabes por qué no me consultan? Porque las decisiones de Inglaterra se toman en el Parlamento inglés. Pero nosotros no tenemos representantes en el Parlamento inglés.
¿Quieres que te pague los impuestos? Entonces déjame tener representantes. Ese terminaba siendo el argumento básico e inicial que venían teniendo los Estados Unidos. ¿Sabes qué es lo que pasó? El gobierno inglés le dijo: oh, ¿tú eres loco? Tú eres colonia, ubícate, yo no tengo por qué preguntarte. Yo digo y tú cumples. Y punto. Ahí punto. Cuando se hizo el motín del té, aparece otras nuevas embarcaciones que no traen té, sino que traen militares para matarte. ¿Ya? Cuando llegan al puerto de Boston y la gente sale al frente para protestar, los militares le metieron bala. El rey Jorge III, que es el rey de Inglaterra, creyendo que metiéndole bala a la población se iban a calmar las cosas, estaba totalmente errado. ¿Por qué? Porque los líderes parlamentarios de las diferentes colonias se van a reunir y van a formar el llamado Primer Congreso Continental con sede en Filadelfia. En esta reunión ellos van a terminar declarándose en rebeldía comercial contra Inglaterra a través de un documento llamado como la Declaración de Derechos. ¿Qué decían ellos? Hasta tener representantes en el Parlamento de Inglaterra, no vamos a tener comercio con ese país. Se han declarado en rebeldía, no han declarado su independencia. ¿Qué hizo el rey Jorge III? Envió más tropas para poner orden. Cuando envió más tropas se produce el primer enfrentamiento militar entre ingleses y norteamericanos. Hay una escaramuza, un enfrentamiento a balazos en un pueblo llamado Lexington, pero la primera batalla militar termina produciéndose en la llamada batalla de Concord. En Concord ya todo hacía presagiar que el ejército inglés, el más poderoso del mundo, iba a ganar, pero perdieron. ¿Quién ganó la guerra o quién ganó esa batalla de Concord? La ganan los colonos norteamericanos, que salieron con el pecho inflado después de haber ganado al ejército más poderoso del mundo. Pero lo que también sabían es que Inglaterra iba a venir con todo a atacarlo. Por eso que se forma el Segundo Congreso Continental. En este se va a terminar estableciendo la creación del Ejército Continental Norteamericano, liderado por parte de George Washington, y se le declaró la guerra a Inglaterra. Todavía no hablan de independencia, le declaran la guerra argumentando que ante un gobierno tiránico y abusivo como el de rey Jorge III, que los está atacando, pues ellos tienen derecho a la legítima defensa. ¿Qué pasó? Se le declaró la guerra, pero Washington organiza un ejército semejante al ejército inglés, con la diferencia que el ejército inglés tenía mejores armas y más experiencia militar. ¿Cuál terminó siendo el resultado? Que los norteamericanos terminaron perdiendo un montón de batallas. Terminaron perdiendo New Jersey, terminaron perdiendo Filadelfia, terminaron perdiendo Nueva York, terminaron perdiendo un montón de territorio. Prácticamente habían perdido la guerra y se aparece la Rosa de Guadalupe con la figura de un duro invierno. ¿Ya? Hielo y nieve termina precisamente congelando prácticamente los Estados Unidos. Y los ingleses no pudieron seguir avanzando. Ese momento fue importante para la reorganización. En el ámbito militar, Washington agarró su ejército, lo terminó dividiendo en pequeños batallones y va a terminar haciendo una guerra de guerrillas, una guerra de la purga, como me gusta decirlo. La idea era atacar, retroceder, terminar atacando a los ingleses y vencerlo en pequeñas batallas, hacerle pequeño daño, pero cada una de estas batallas eran pequeñas victorias que hacían que el ánimo de la gente quiera seguir luchando. Después de estas pequeñas victorias, se produce la firma del acta de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la que los diferentes líderes como Benjamin Franklin, los hermanos Adams, John Hancock y demás van a firmar la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra. Profe, aguanta, me perdí. ¿En qué momento Estados Unidos ganó la guerra de independencia? No ha ganado todavía. Simplemente se firma el acta y se declara la independencia para que la gente tenga ánimos de seguir luchando. Esto se firma el día 4 de julio de 1776, cuando Thomas Jefferson es el que termina redactando el Acta de Independencia, en la cual se hablaban de 3 elementos fundamentales: la libertad, la igualdad y el derecho a la felicidad. Los 2 puntos iniciales, espero los recuerden. La libertad, todos somos libres por naturaleza y todos somos iguales porque somos racionales. Son las ideas de la y luz de la Ilustración, establecidas en un documento que justificaba por qué son independientes. ¿Qué es el derecho a la felicidad? La felicidad es muy subjetiva, ¿ya? Hay cosas que a mí me hacen feliz y a ti no tal vez. Pero el derecho a la felicidad es que el Estado garantice que cada uno de nosotros podemos hacer lo que querramos con tal de conseguir nuestra felicidad, sin perjudicar a los demás. ¿Ya? No se olviden de eso ustedes. Ahora, tras esto, hay 3 países que están observando la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra: Holanda, España y Francia. Estos 3 querían participar en la guerra. ¿Para qué?
¿ya? Para obtener a Estados Unidos como un socio comercial importante y para debilitar a la poderosa Inglaterra que estaba creciendo demasiado y que era una amenaza, ¿ya? Una amenaza que no podía ser, digamos así, empatada, no podría ser alcanzada por parte de esos tres países. Inglaterra seguía creciendo. Entonces, ellos querían algo, ellos querían ver una victoria importante de los Estados Unidos en la guerra, y si es que me daban esa señal, yo los apoyaría en el conflicto. Esa batalla fue importante con el nombre de la batalla de Saratoga. Para la mayoría de historiadores, la batalla de Saratoga es la batalla decisiva de esta guerra. O sea, de acá en adelante ya se sabe el rumbo del conflicto. Tras la victoria en Saratoga de los norteamericanos, estos tres países intervienen. Holanda vende armamento, España apoya con tropas, pidiendo que se le restaure el control de la región de la Florida, que había sido suya, y Francia es el principal aliado. Francia, que quiere debilitar a Inglaterra, ya va a terminar invirtiendo la pequeña suma de 2.000 millones de libras esterlinas. ¿2.000 millones? No, me estoy exagerando. Sí, 2.000 millones de libras esterlinas, 2 millones de libras esterlinas. 2.000 millones de libras esterlinas era 4 años el presupuesto nacional de Francia. ¿Y por qué digo que Francia lo invierte? Porque Estados Unidos le hizo 3 promesas que Francia no podía rehuir. ¿Qué cosa le dijo Estados Unidos a Francia? Si tú me apoyas a mi independencia, yo te voy a terminar beneficiando con lo siguiente. Primero, me separo de Inglaterra y es tu primer beneficio. Yo soy su principal mercado externo. Si yo no estoy con Inglaterra, Inglaterra pierde económicamente un gran mercado. Segundo, lo que yo le compraba a Inglaterra, ahora te lo voy a comprar a ti, Francia, ¿ya? Así que, por lo tanto, Francia dijo, uy, ya acabo de ganar un montón de plata. Y tercero, te voy a devolver un territorio que era tuyo y que Inglaterra te quitó, llamado Luisiana. Con esas propuestas, Francia se mete de cabeza a la guerra y la participación francesa va a ser fundamental para ponerle fin a este conflicto. En 1781, la guerra acaba con la batalla de Yorktown, ¿ya? Donde Washington derrota al general Cornwallis de los ingleses. Derrotados, ya los ingleses se retiran y 2 años después se va a terminar firmando el acuerdo del Tratado de Versalles, donde Inglaterra reconoce la independencia legalmente de Francia. Pero hay un problema para ese momento, y escúchamelo bien, por favor, que yo me estoy metiendo a otro tema sin terminar todavía la independencia de los Estados Unidos. Cuando se firma, o cuando se va a firmar la independencia de Estados Unidos con respecto a Inglaterra, Estados Unidos ya no estaba tan convencido de quererse independizar de los ingleses. ¿Por qué? Porque los principales productos de exportación norteamericanos eran lana, cuero y algodón, que están ligados a la producción textil. Y desde hace 3 años atrás, 1780, Inglaterra había entrado al proceso de la revolución industrial. ¿Y la revolución industrial qué cosa significaba? Significaba que Inglaterra ahora producía gigantescas cantidades de ropa y necesitaba una mayor cantidad de materias primas. Y Estados Unidos está viendo cómo se le está yendo la oportunidad de las manos al independizarse de Inglaterra. Entonces, Estados Unidos le va a terminar planteando a Inglaterra: ¿qué te parece si yo me independizo de ti? Porque es lo que vamos a firmar ahora, pero seguimos manteniendo relaciones. ¿Profe, qué estás hablando? Relaciones comerciales, claro está, ¿ya? Entonces Inglaterra le dice, ya ve, y terminan firmando el acuerdo del Tratado de Versalles. Pero, profe, tú me acabas de decir hace un minuto que Estados Unidos le propuso a Francia convertirlo en su principal socio comercial y comprarle él productos y dejar de tener comercio con Inglaterra. Sí, pues, pero así fue. Le prometió eso, pero no fue lo que cumplió, así como tú ves que lo hizo contigo, ¿ya? Esa situación es lo mismo que vamos a encontrar ahora, feliz día de los enamorados, ¿no? Entonces, esa cuestión es lo que vamos a terminar encontrando ahora. Francia ve cómo es que sus 2.000 millones de libras esterlinas se fueron por el caño, ¿ya? Porque Estados Unidos siguió manteniendo relaciones comerciales con Inglaterra muy cercanas, ¿ya? Ahora, consecuencia de esto, como consecuencia de la firma del Tratado de Versalles, se va a terminar estableciendo estos puntos importantes. Entre 1781 y 1787 se va a terminar formando una nueva reunión en Inglaterra llamado con el nombre de la Convención Nacional. Y la Convención Nacional era la reunión de los líderes norteamericanos que van a ir formando la base legal de los Estados Unidos o su constitución. En 1787, Estados Unidos forma su primera y única constitución, que ha ido teniendo enmiendas en el tiempo. Y en ella establece un nuevo sistema de gobierno, una república de carácter federal, donde cada estado tendrá autonomía para tomar sus decisiones. Y donde además la base de su constitución se va a terminar basando en las ideas ilustradas de la libertad, la igualdad, la defensa de la propiedad privada y el derecho a la felicidad.
pero se considera varias cosas. Estados Unidos es la primera colonia que obtiene su independencia con respecto a la metrópoli, ¿ya? Segundo, en que es el primer Estado liberal y democrático sustentándose en las ideas de la Ilustración. Tercero, que es la primera constitución que se establece en el mundo, ¿ya? Y además de eso, que lo hecho en los Estados Unidos va a terminar siendo muy influyente para cambios políticos en otras partes, como por ejemplo Francia y América Latina, por poner algún ejemplo. En el caso de Francia es muy particular. En Inglaterra nacen las ideas ilustradas, se desarrollan intelectualmente en Francia, pero Francia no tiene los pantalones para aplicarle y lo primero que lo hacen son los norteamericanos. Los franceses van a decir, si los norteamericanos pudieron, nosotros también. Y comienzan estos cambios de la Revolución Francesa, ¿ya? Todos estos hechos están conectados, que es lo que quiero que entiendan, pero te lo estoy dando así a detalle. La Revolución Francesa, ya como todo lo que viene pasando en este momento, termina siendo toda una serie de cambios promovidos por parte de un sector social que termina siendo la burguesía. Y la burguesía francesa ilustrada terminaba siendo muy radical. Ellos terminaban pidiendo eliminar el antiguo régimen o sistema feudal absolutista, mercantilista y estamentario, ¿ya? Y este evento de la Revolución Francesa, como te decía al principio, le pone fin a la edad moderna e inicia la edad contemporánea. Pero además de esto se va a caracterizar por toda una gran violencia sociopolítica que se va a producir en este momento, generando muertes de mucha población, ya sea en actos violentos, conflictos internos o guillotinamientos, que van a ser muy comunes en algún momento. Vamos parte por parte a entender el proceso. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, hay toda una serie de causas que se van a terminar mezclando para que esta se pueda producir. A mí me gusta hablar de causas estructurales y coyunturales. Las causas estructurales son aquellas que vienen de hace mucho tiempo atrás. Y la primera causa estructural es de carácter social. La sociedad francesa es una sociedad estamental donde la nobleza y el clero son los privilegiados. Dueños de tierras, cargos políticos, no pagan impuestos, mientras que el tercer estado, conformado en su inmensa mayoría por campesinos, pero donde también hay pastores, pescadores y artesanos y burguesía, y una rica burguesía, no gozan de esos beneficios. Tienen que pagar tributos, tienen que mantener al Estado inoperante con sus tributos, y además de eso no acceden a cargos de gobierno. Como te dije hace un rato, Francia es el reino absolutista más radical, más conservador, que no termina generando cambios ilustrados, ya que termina resistiendo esta situación, y por eso es donde más violencia social va a terminar produciéndose en este momento, ¿ya? Si Francia hubiese terminado generando un poco más de reformas, las protestas violentas no se hubiesen desbocado como se terminaron haciendo. Pero ese es un problema de hace mucho tiempo atrás. Es una sociedad estamental muy rígida. Ahora, vienen los problemas coyunturales, es decir, los problemas que estuvieron cerca al momento en que estalla la Revolución Francesa. ¿Cuáles van a ser estos problemas? Uno, terminan siendo los problemas de carácter económicos. Francia se encontraba en bancarrota, ¿verdad? Estaba en una crisis fiscal muy fuerte. ¿Por qué? Porque había tenido gastos militares que no le terminaron generando beneficios, como la Guerra de los 7 años, ¿ya? Y luego la independencia de los Estados Unidos, donde invirtió mucha plata y no recibió los beneficios esperados. Pero además de eso estaban los gastos de la Corte de Versalles. La Corte de Versalles está conformada por las familias nobles más poderosas de Francia, mantenidas por parte del gobierno central. Hasta antes del rey Luis XVI, que es el rey ligado a la Revolución Francesa, ya los gastos de la Corte de Versalles eran el 13% del presupuesto nacional. Y la Corte de Versalles reunía a las 3.000 familias más poderosas de Francia. O sea, en 3.000 familias de 20 millones de personas se gastaba el 13% del presupuesto nacional. ¿En qué? En grandes salarios, en casonas, en carruajes, ya, en vestidos y peinados extravagantes, en banquetes y fiestas y una inmensa cantidad de sirvientes. Cuando estalla la crisis de la Revolución Francesa, tomen en cuenta que el gasto de la Corte de Versalles pasó del 13 al 16%, ¿ya? O sea, se gastó mucho más. Y eso terminó generando de que el pueblo, como ya lo vamos a ver, sienta que los gobernantes son indolentes, ¿ya? Que el gobierno no se termina preocupando por el pueblo, sino que al contrario, les llega la situación de crisis que vive la población y no importa, siguen viviendo bien a expensas de la población. Por eso que las tensiones sociales comienzan a crecer tanto. Ahora, tomen en cuenta de que esa crisis económica se agravó por una crisis de carácter medioambiental.
la llamada crisis del trigo o crisis de las harinas, o la crisis de la subsistencia, como también lo llaman algunos autores. En los 20 años previos a la Revolución Francesa se produjeron 7 años de sequías. No te estoy diciendo que hubieron 7 años de sequías continuos, sino que en promedio por cada 2 años de alimentos, 1 año no había comida, ¿ya? Así era más o menos el promedio. Entonces, ¿qué pasó? Habían sequías, no habían lluvias, la producción agrícola bajaba, los alimentos escaseaban y eran muy caros. La población, ¿ya? La población del tercer estado, sobre todo el campesino, pagaba en promedio 87% de sus ingresos como impuestos. Lo que le restaba en condiciones normales era muy poco para vivir. Por eso te decía cuando hablábamos de la Edad Media que los campesinos ven morir a sus hijos de hambre y vean a sus esposas morir durante el parto. Lo que tienen no les alcanza para sobrevivir. Pero, tomen en cuenta ahora, a esto súmale que los alimentos son escasos y muy caros. Así que ahora sí, literalmente, la gente se está muriendo de hambre, ¿ya? Ahora, si lo que me alcanza no me alcanza ni para sobrevivir, y encima, el gobierno tiene problemas económicos, ¿qué es lo que podría pasar? Tomen en cuenta que nobles y clero, como le decía hace un rato, eran llamados los privilegiados. Ellos no pagan impuestos. Quienes pagan impuestos es el pueblo, ¿ya? Es el pueblo. Insisto, ante la crisis económica que venía pasando el gobierno, ¿cómo podría solucionar el caso? Una respuesta inmediata era que el gobierno necesita más dinero y por lo tanto debería cobrar más impuestos. Pero si le cobran más impuestos a una sociedad que se está muriendo de hambre, lo más probable es que la gente estalle en una profunda rebelión. ¿Y por qué iba a estallar así? Porque no te olvides que detrás de este pueblo molesto está la burguesía, que también es del tercer estado, del tercer estamento, del estado llano. Pero esta burguesía tiene una conciencia de clase y tiene una ideología que es la ilustración. ¿Y qué cosa le va a decir la burguesía al pueblo? Este es un problema del sistema, hay que acabar con el antiguo régimen, hagamos una revolución, ya una sociedad igualitaria. Y la gente va a decir, sí, este rey, estos nobles están viviendo en lujos, gastan más de lo que antes gastaban en banquetes y fiestas cuando nosotros nos estamos muriendo de hambre, ¿ya? Entonces, el malestar del pueblo contra el gobierno va a terminar estando precisamente en su mayor momento de tensión, ¿Qué va a terminar pasando entonces? ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando entonces? Acá habla precisamente de otra causa, ¿no? La desigualdad entre los estamentos. Primer y segundo estamento privilegiados, ya te dije. Tercer estamento, que es todos los demás, ya todos los demás molestos contra el sistema. Y me dice la influencia y la ilustración burguesa, como ya te planteaba. Ahora, ante toda esta situación, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Georges Roudet, ya, que habla sobre el tema y te habla que la Revolución Francesa tiene 3 momentos. Tiene la revolución de los nobles, ¿ya? Que es algo así como llamarlo la revolución de los privilegiados. Luego viene la revolución de la burguesía y tercero la revolución popular, ¿ya? Y te voy explicando poco a poco. Ante esta crisis económica que era muy profunda, el rey se da cuenta de algo. Yo no puedo cobrarle 1 centavo más de impuestos al pueblo, porque el pueblo no solamente no tiene dinero porque se está muriendo de hambre, sino porque además de eso el pueblo está muy molesto con respecto al gobierno. Le cobro 1 centavito más y ¡boom!, estalla un fuerte levantamiento. Por eso es que varios ministros de hace tiempo atrás, Debrayne, Calonne o el ministro Necker, venían planteando una reforma tributaria. Y en esta reforma tributaria lo que planteaban era ¿qué cosa? Eran que quien pague los impuestos terminen siendo, ¿ya?, los nobles y los sacerdotes. Desde hace rato venían planteando eso. O sea, ya terminaba siendo una voz que venía corriendo hace tiempo atrás. Pero cada vez que ellos decían esto, los nobles y los sacerdotes votaban a los ministros porque estaban en contra de sus intereses. Hasta que llega el rey Luis XVI. Precisamente el ministro Necker, que terminaba teniendo origen burgués, banquero, va a terminar convenciendo al rey de terminar estableciendo la llamada contribución territorial. Aquellos que tengan más tierras van a terminar pagando más impuestos, ¿ya? Los nobles y los sacerdotes. Pero los privilegiados, estos 2 grupos, van a decir, no, ahí viene la primera etapa, la revolución de los privilegiados. A ver, cuando se establece la monarquía absoluta y nosotros, los señores feudales, terminamos perdiendo nuestra soberanía y nuestra autonomía, aceptamos bajo un acuerdo, bajo un contrato social, ¿ya? El acuerdo es, tú, rey, pasas a tener el poder, pero nosotros no vamos a pagar impuestos. Así que tú no puedes romper esta situación. Segundo, lo que van a plantear. Hace 200 años atrás hubo un rey llamado Felipe el Hermoso en Francia. Y cuando la Iglesia Católica quiso cobrarle impuestos a Francia, el rey terminó convocando a la primera reunión de los Estados Generales.
la reunión de los representantes de los tres estamentos, nobleza, clero y pueblo, para preguntarnos a todos si estamos de acuerdo o no con los impuestos. ¿Tú quieres ser un buen rey recordado? Haz lo mismo. Esa es la revolución de los privilegiados. Es la nobleza y los sacerdotes quienes plantearon la propuesta de la reunión de los estados generales, El rey no sabía cómo iba a acabar esto, porque si habían tres estamentos y dos de ellos no están de acuerdo con pagar impuestos, pues el pueblo, que es el único que paga tributos, no debería estar de acuerdo tampoco. Pero decidió convocar la reunión. Y es acá donde se habla del punto de inicio de la Revolución Francesa, con un primer momento llamado como el periodo monárquico. Hay tres momentos de la revolución, mire acá, periodo monárquico, que está acá, luego viene el periodo republicano, pero en esta parte, periodo republicano, y la tercera etapa, que es la época del imperio con Napoleón Bonaparte. Entonces vamos con el periodo monárquico. Se le llama así porque el rey aún existe, aunque su poder se va a ir viendo debilitado de manera progresiva, y vamos a ver cómo. El rey convoca a lo pedido por la nobleza, que es la reunión de los estados generales. En la reunión se planteó que iban a haber 1.200 personas. 600 iban a ser miembros de entre la nobleza y el clero, del primer segundo estamento, y los otros 600 iban a ser los representantes del pueblo. ¿Por qué no 400? Porque el rey, con influencia en el que dijo, no puede ser posible. El pueblo es el 89% de la población. ¿Cómo va a tener solamente un tercio de los votos? Entonces terminó estableciendo esto. Mitad nobleza y clero, mitad pueblo. La inmensa mayoría de los representantes del pueblo terminaron siendo burgueses, empresarios elegidos por parte de la población. Y estos burgueses fueron con algo llamado como cahiers o cuadernos de quejas, que eran, digamos así, el recojo de las protestas de su pueblo, y con los cuales ellos fueron al Congreso de la reunión de Estados Generales. En esa reunión, ¿cuál era el objetivo? Como dice acá, una reforma tributaria, cobrar nuevos impuestos para solucionar la crisis fiscal que venía viviendo Francia. Ante la pregunta del rey, ¿nobles quieren pagar impuestos? La respuesta fue no. Clero, ¿quieres pagar impuestos? Segundo estamento, su respuesta fue no. La pregunta también llegó al pueblo, a los representantes del pueblo, que en su inmensa mayoría eran burgueses, que eran los únicos que pagaban impuestos. Y cuando se le preguntó, pueblo, ¿quieren pagar impuestos? Su respuesta fue, ¿cuál fue su respuesta del pueblo? A ver, dígame, Repito, la nobleza y el clero dijeron no, ellos no querían pagar. Pero cuando se le preguntó a los representantes del pueblo si ellos querían pagar impuestos o nuevos tributos, ¿cuál fue su respuesta? A ver, varios están escribiendo, que están atentos ahí. Y su respuesta fue no, dice Brisset, no, dice Virginia, no, dice Fabián, no, dice Westing. Y la respuesta fue sí queremos pagar. Y eso es lo que terminó generando la revolución burguesa. ¿Eso por qué? Porque nadie se lo esperaba. Los primeros que tenían que decir que no eran ellos, porque ellos eran los únicos que pagaban. Pero la burguesía está políticamente preparada y ellos van a decir qué cosa. Cada vez que ha habido crisis en Francia, nosotros, el pueblo, no se nos ha cobrado solamente impuestos. Nosotros voluntariamente nos hemos sacado un pan de la boca y se lo hemos dado al rey para el beneficio común de toda Francia. Ahora no tenemos pan, porque el pueblo se está muriendo de hambre, pero las migajas que tenemos se le entregamos al rey por el bien de todo el pueblo francés. Cuando la burguesía, en representación del pueblo, dijo eso, la nobleza y el clero no dijeron, ya nos libraron de pagar impuestos. No, afuera las tensiones sociales eran tan grandes porque ya se publicaban libros, revistas, periódicos que criticaban la autoridad del rey y del sistema feudal. Entonces ellos decían, pucha, si afuera la gente se entera de que el pueblo va a tener que pagar más impuestos y nosotros no, entonces esto va a estallar en una posible revuelta violenta. Entonces el pueblo, la nobleza y el clero dijeron, rey, no te escuché bien tu pregunta, yo creo que estaba distraído, quería que me estás preguntando si quería ir al baño y no quiero. Entonces, rey, vuelve a pregunta, rey, pregunta. Bueno, el rey dijo pues si quieres preguntar, noble, ¿quieres pagar impuestos? Por supuesto, por el bien de Francia. Sacerdotes, ¿quieren pagar impuestos? Claro que sí, Dios así lo desea. Cambiaron su discurso de inmediato, porque sabían que si no se venía una protesta popular muy fuerte. Perfecto, ya todos los tres estamentos están de acuerdo con pagar tributos. Hasta ahí, todo bien. Segundo problema, ¿cuánto tiempo pagar impuestos? La nobleza y el clero decían, a ver, nosotros somos privilegiados, nosotros no deberíamos pagar, pero estamos pagando por la crisis. Acaba la crisis, dejo de pagar mis impuestos. El pueblo dijo, no. A mí me cobraban con el argumento de que había crisis, y cuando se superaba la crisis me seguían cobrando. Entonces, como todos somos iguales, que nos cobren a todos por igual, permanentemente.
permanentemente. Y es ahí donde comienzan las diferencias entre el pueblo y los privilegiados. Precisamente ahora, ante esa diferencia, se tenía que decidir cuál de las dos posturas. Y viene el llamado problema de la votación. ¿Qué pasó acá? El problema de la votación, ya así se le va a llamar. ¿Ya? Se logra ver la diapositiva, ¿no? Se me terminó disminuyendo. Confirme que se logra ver la diapositiva. Ya, perfecto. Ya, el problema de la votación. ¿Cuál fue el problema del voto, profe? Lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú has estado en el colegio, ¿ya? Cuando has estado en el colegio y te terminaban y se terminaba tomando una decisión entre los alumnos del salón, ¿ya? Por ejemplo, se decía, vamos a terminar pagando, no sé, 10 soles para poder salir a un paseo, ¿ya? Pregunta, ¿cómo se decidía si estaba bien esos 10 soles que se tenía que terminar pagando? ¿Ya? ¿Qué dices tú? ¿Cómo se decidía eso? ¿Ya? Por mayoría. Y la pregunta es, ¿y qué era la mayoría? ¿Ya? ¿Y cómo se define la mayoría? Ya, democráticamente, la gente votaba, pero ¿cómo se define la mayoría? Eso es bien complejo, ¿eh? No creas que es tan simple. Porque, por ejemplo, mayoría están respondiendo. Ya, por votos. Ya, esa es democracia. Ya. Ya, un grupo que está a favor. Pero mira, vamos a ponernos en términos actuales. El Congreso. El Congreso quiere sacar una ley, ya, y por lo tanto se necesita mayoría simple. ¿Qué significa mayoría simple? 50% más uno de los votos. Ya, el que tenga 50% más uno, gana. Ya, y se aplica una ley. Pero, por ejemplo, si se quiere vacar al presidente, no solamente se pide 50% más uno, se pide las 2/3 partes, o sea, 66% de los votos. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que se planteaba acá. Viene el problema de la votación, que es la ruptura de la reunión de Estados Generales. ¿Por qué? Porque para este caso se tenía que decidir, ¿ya? Decidir primero cómo se iba a terminar estableciendo si el impuesto se pagaba momentáneo o permanentemente. Los nobles y los sacerdotes decían, vamos a votar por estamentos. Esa era su propuesta. Claro, ellos eran dos y querían impuesto momentáneo. Y el pueblo, que era la otra mitad de los representantes, solamente eran uno. Como se votaba por estamentos, ganaban 2-1. ¿Ya? Y por lo tanto, impuestos momentáneos. La gente del pueblo, de la burguesía, decía, no, pues no vamos a votar por estamentos porque pierdo. Vamos a votar por representante. Nosotros tenemos 600, ustedes tienen 600, por favor, empate, pero no van a ganar. No, porque dentro de la nobleza y del clero había gente que estaba de acuerdo con aplicar reformas en el gobierno. Por eso mismo es que ellos iban a ganar por mayoría simple, por voto, por representante. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, se genera el problema de la votación, el rey decidió suspender por una semana la reunión de Estados Generales, para que se pongan de acuerdo. Pero en esa semana la nobleza y el clero se acercan al rey y le dicen, rey, hemos tenido muchas veces problemas económicos y nosotros te hemos prestado plata que nunca nos has devuelto. Ya, no nos vas a pagar, ¿ya? Pero siempre y cuando yo me olvide esa deuda, siempre y cuando anules la reunión de los Estados Generales y votes a los miembros del pueblo que se están poniendo demasiado avivados, ¿ya? Y además que el impuesto sea momentáneo. El rey aceptó. A la siguiente semana, cuando todos los representantes fueron al Palacio de Versalles, al Salón de los Espejos, donde se hacía la reunión, la puerta para el acceso a la gente del pueblo estaba cerrada. Adentro, nobleza y clero y rey decidieron que el impuesto fuera momentáneo y se acabó todo. La gente del pueblo, indignada y molesta, la burguesía dijo, chuma, todos nuestros avances políticos han sido frenados, nos vamos a otro lugar. Y se fueron al llamado Salón del Juego de la Pelota, donde se creó una nueva reunión llamada como la Asamblea Nacional. Ellos van a decir, básica pregunta, lo que ha hecho el rey, es decir, sacarlos de la reunión, pregunta, ¿es legal o es ilegal? Respóndanme ustedes. Lo que ha hecho el rey de votar a los miembros del pueblo de esta reunión de los Estados Generales, ¿es legal o es ilegal? ¿Ya? Lo que hizo el rey, ¿fue legal o ilegal? Ya me van respondiendo, solamente hay una respuesta. Su compañero Fabián me dice es ilegal, Westin me dice es legal, Camila me dice es ilegal. Y la respuesta, ya Virginia me dice que es legal, Brice me dice que es legal. Y la respuesta es que es legal.
Y es legal porque es una monarquía absoluta y el rey puede hacer lo que quiera. Ahora, la siguiente pregunta ¿es justo o es injusto? Y la respuesta ahí termina siendo evidentemente injusto, porque el rey los convocó y el rey ahora los termina votando. Ellos van a decir, ¿saben por qué el rey puede hacer eso? Porque el rey tiene todo el poder. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Limitar el poder del rey y poner reglas de juego claras, ¿ya? Reglas de juego claras, poniéndole límites al poder del rey. Pero ¿cómo podemos poner reglas de juego? Tiene que haber una ley que esté incluso por encima del poder del rey. Y la única ley que puede estar por encima del poder del rey termina siendo la de la Constitución. Por eso es que en la Asamblea Nacional los líderes del tercer estado, que eran burgueses en su mayoría, van a terminar poniendo como objetivo redactar una constitución, ¿ya? Constitución. Como dice acá, a pesar de las presiones, porque ellos sabían muy bien que si van a limitar el poder del rey, el rey los va a querer perseguir para eliminarlos o encarcelarlos. Por eso es que terminaron haciendo el juramento del juego de la pelota, ¿ya? Diciendo que no importa las persecuciones, encarcelamientos o asesinatos, donde hayan 2 miembros de la reunión, la Asamblea Nacional y su espíritu sigue vigente y se seguirá redactando la Constitución para el bien de Francia. Bacán, eso es. Ahora, mientras que esto se venía haciendo, ¿qué pasaba en las calles? La crisis económica continuaba, los malestares contra el gobierno seguían existiendo, así que por lo tanto esto dio vida a este proceso. La nobleza y el clero, o el rey, está temeroso de lo que está pasando en las calles y le va a terminar diciendo a los miembros de la burguesía del tercer estado de la Asamblea Nacional, vengan nuevamente y hagamos estados generales. La burguesía dijo, no, tú me votaste y yo no regreso. ¿Quieres conversar conmigo? En mi reunión, en la Asamblea Nacional. Pero acá se discute la Constitución. Así que el rey lo que hizo fue pedirle a los nobles y los sacerdotes que se unan a la Asamblea Nacional. Y a partir de ese momento la Asamblea Nacional toma un nuevo giro y se convierte en Asamblea Nacional Constituyente. Esa asamblea constituyente ya va a terminar teniendo algunas cosas. Se están comenzando a hacer leyes con esos 3 grupos, ya dando la imagen de una unidad de Francia para el progreso. Pero cuando se están discutiendo esas leyes, en ese momento explota la Revolución Popular. La situación económica es grave y un periodista llamado Marcel Desmoulins le termina diciendo a la gente que salgan a protestar contra el gobierno el día 14 de julio de 1789 yendo hacia Tullerías, que es el Palacio del Rey. Él no sabía el impacto que iba a tener, por un montón de gente fueron pescadores con sus lanzas de pescar o arpones, sus mujeres que vendían pescado en el mercado con sus machetes y detrás de ellos los sans-culottes que trabajaban en lo que hubiera en Francia, cachueleaban, ya construyendo, cargando lo que hubiera. Y estaban sin chamba por la crisis económica. Salieron a protestar hacia el palacio y los militares los terminaron intentando frenar. No hubo algún militar o agresivo nervioso que cuando la gente quiso seguir avanzando les metieron bala y la gente en lugar de retroceder, la gente se molestó. ¿Por qué? Porque no solamente me matan de hambre, ahora me quieren matar físicamente. La gente agarraba la sangre de sus amigos y se la pasaba por la cara, venganza, y boom, comenzaron a tirarse contra los militares. Mientras los militares disparaban, la gente se iba contra ellos, los golpeaban, les quitaban las armas, los linchaban, los cortaban, los decapitaban, y las armas que tenían comenzaban a meter balas a otros militares. La gente, la protesta se desbordó. Los militares retrocedieron temerosos hacia el Palacio del Rey y cuando la gente llegó, en el camino habían robado armerías, ahora tenían cañones y fusiles, pero no tenían pólvora. Un noble, el marqués de Lafayette, que estaba de acuerdo con las reformas, dijo, ¿saben dónde hay pólvora? En la Bastilla, vamos a la Bastilla. Y la gente se terminó dirigiendo hacia la Torre de la Bastilla, ¿ya? Cuando fueron a la Bastilla, ¿ya? Los líderes de esta protesta entraron y se demoraron demasiado al negociar con los guardias que estaban protegiendo esta antigua cárcel del rey. El pueblo dijo, oye, nuestros dirigentes acaban de ser encarcelados, vamos a liberarlos. ¡Bum! La gente se metió con todo y terminaron saqueando alimentos y saqueando la pólvora. Pero luego dijeron, esta torre, este castillo, termina representando el poder del abuso del rey contra sus críticos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tumbarla. ¡Bum! La gente comenzó a incendiar la Bastilla y comenzaron a tirar las piedras una a una, diciendo, haciendo mostrar de que ya no te tengo miedo, rey. Si me quieres encarcelar, encarcélame, si ya no tienes cárcel. Con toda esa protesta popular, ¿qué cosa fue lo que pasó? La burguesía, que encabezaba la reunión de la Asamblea Constituyente, terminaron dando o decretando 3 cambios importantes. 1, se elimina el diezmo, ya no se va a pagar el 10% de los ingresos a la iglesia. 2, se elimina la servidumbre, el trabajo gratuito para los señores feudales. Y como el pueblo estaba contento, para mantenerlos así, se estableció el documento más importante de la Revolución Francesa, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se establece la libertad, la igualdad entre todos los ciudadanos, la defensa de la propiedad privada, y la fraternidad.
Ya son las 4 máximas de la Revolución Francesa. ¿Por qué es el documento más importante? Porque se supone que la Asamblea Constituyente será la Constitución, el documento más importante. Lo que pasa es que esta Constitución de 1791 no va a terminar siendo aplicada. Ya te explico por qué en un ratito. Pero esta, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, van a ser la base legal de todos los cambios que se van a terminar produciendo en Francia. Con eso, las cosas se calmaron, pero recuerden, la nobleza ha perdido mano de obra, la iglesia ha terminado perdiendo impuestos y la burguesía ha ganado un gran respaldo popular, ¿ya? Se estableció la constitución civil del clero, los sacerdotes van a ser elegidos por el pueblo, se les va a secularizar sus propiedades, se pasan a manos del Estado y van a ser asalariados del gobierno. O sea, quiere salario, habla bien del nuevo gobierno que se viene estableciendo. Y finalmente se hizo la Constitución, donde se hablaba de ¿qué? Se hablaba de la monarquía constitucional. Seguía habiendo rey, pero con un poder limitado. Ese fue el gran cambio de la época. Pero cuando al rey se le dijo, tienes que jurar lealtad a la Constitución, el rey dijo, ¿y no me puedo negar? Le dijeron, no, no puedes negarte, compadre, todos los tienen que hacer. Y el rey dijo, ¿y si no estoy de acuerdo con alguna ley? Así que le dijeron, bueno, si usted no está de acuerdo con alguna ley, señor, díganos cuál es, y nosotros en el lapso de un año tenemos que solucionarlo. Bueno, el rey dijo, ¿cuántas leyes tiene la Constitución? 195. La número 1 me parece perfecto, todos somos iguales, pero de la 2 a la 195 no estoy muy de acuerdo, ¿ya? Así que evalúenla. Así que la Constitución nunca se llevó a la práctica. Todavía había malestares y vamos a ver qué pasa. Luego de la Asamblea Constituyente, como ya hicieron la Constitución, se elimina y nace la Asamblea Legislativa. Durante la Asamblea Legislativa hay 2 o 3 eventos importantes. Primero nacen los partidos políticos, destacando 3 de ellos. Los fuldenses, o llamados monarquistas, que no quieren el restablecimiento del absolutismo, sino lo que desean es que el poder del rey, que ya está limitado, ahí nomás quede, no desaparezca ya la figura del rey. Hay un poder limitado, pero sigue habiendo monarca. Luego están los jacobinos y los girondinos, los 2 burgueses, con la diferencia que el girondino son la alta burguesía, empresarios, banqueros, gente con mucha plata, ¿ya? Y los jacobinos terminan siendo la clase media, profesionales, intelectuales, dueños de talleres, los 2 burguesía. Los 2 republicanos, los 2 no quieren la figura del rey, pero mientras que los girondinos son moderados y piden cambios de manera progresiva, los jacobinos quieren cambios radicales, sacar el sistema monárquico tradicional de raíz e implantar las bases republicanas. Y quien no está de acuerdo conmigo lo matamos, así de grave. Por otro lado, la reina de Francia, María Antonieta, le termina pidiendo a su hermano emperador de Austria que por favor envíe tropas para poder restaurar en el poder el absolutismo de Luis XVI. Así que Austria viene con sus tropas y se produce un ataque sobre Francia. La guerra contra Austria logra ser victoria para los franceses en la batalla de Valmy, pero se encontraron 2 cosas raras. Uno, se interceptó una carta de la reina pidiendo el apoyo militar a su hermano, y se encontró que los reyes intentaron huir de Francia poco antes del ataque austriaco. Entonces se consideró que los reyes habían estado detrás de ese ataque, que generó la muerte de muchos franceses y se les terminó declarando traidores a la patria. Terminaron siendo suspendidos de su cargo y llevados a juicio. ¿Por qué no se les mató de inmediato? Porque todos somos iguales ante la ley. No se olviden de las ideas de la Ilustración. Así que con el rey suspendido se produce la llamada Convención Nacional, que es el gobierno de los partidos políticos, ¿ya? El primer grupo que lidera el gobierno son los girondinos, los moderados, ¿ya? Pero durante ese periodo se pasa a juicio al rey Luis XVI y se le declara culpable, y por culpable se le manda a cortar la cabeza vía guillotina, como termina sucediendo en esta imagen, ¿ya? Pero además de eso se produce el ataque de la primera coalición, el ataque de reinos europeos contra Francia, temerosos de que la revolución liberal popular de Francia se difunda a otros países, otros reinos. Los girondinos no supieron qué hacer, los jacobinos tomaron el control del gobierno, enfrentaron y derrotaron a la primera coalición, pero este líder llamado Maximiliano Robespierre, el incorruptible, asume el control del gobierno y genera el llamado gobierno régimen del terror. Para Robespierre, todas las protestas sociales que siguen existiendo en Francia terminan siendo una amenaza para la República, así que todos eran considerados como enemigos públicos del gobierno. Tú protestas, te vamos a terminar encarcelando, matando, vía guillotina. Así mueren 30.000 personas, 70% de ellos gente de los sectores populares, que protestaba sobre todo porque sus derechos estaban siendo recortados o porque se asesinaban padrecitos, sacerdotes. Esto terminó generando el rechazo del pueblo ante el gobierno de Robespierre, y Robespierre también terminó muriendo guillotinado, ya con el llamado golpe del termidor. A partir de esto nace un nuevo sistema llamado como el directorio, en donde el poder ya no fue concentrado en una persona como Robespierre, sino en 5 directores, 600 senadores y 120 consejeros ancianos. 725 personas tenían que ponerse de acuerdo para poder sacar una ley en Francia.
lo cual podría estar bien si es que hubiera estabilidad económica, pero Francia necesitaba soluciones inmediatas y el gobierno era muy ineficiente. Afuera, protesta de los campesinos pidiendo una reforma agraria, los jacobinos exaltando el levantamiento del pueblo, y fuera de Francia, Francia luchando contra los ataques de la coalición. Napoleón Bonaparte logra tener una serie de victorias importantes. Vence a Austria y le quita a Bélgica. Llega a Italia y forma repúblicas aliadas en el norte y le cobra dineros a cupos al Papa para no invadir Roma. Y invade Egipto y bloquea el comercio de Inglaterra con la India para que Inglaterra ya no pueda seguir atacando a Francia en las coaliciones. Así que las victorias de Napoleón hicieron el renombre de este personaje, porque Napoleón representaba las victorias de Francia y además el honor de Francia, y los saqueos que generaban ingresos para el suelo francés. A los directores la gente no los quiere, pero Napoleón sí. Y Napoleón dio un golpe de estado ficticio llamado como el 18 del Brumario, en donde Napoleón se convierte en el rostro del gobierno, pero los girondinos son los que manejan la economía por detrás. A partir de ese momento nace el consulado, donde Napoleón es uno de los 3 cónsules, pero el único de carácter vitalicio y en la práctica el real gobernante de Francia. Durante ese periodo se hizo un acuerdo con la Iglesia para que respalde el gobierno de Napoleón o lo reconozca públicamente. Y por otro lado, Napoleón va a terminar creando los liceos, preparando a los jóvenes bajo ideas liberales, pero también bajo acciones militares para terminar teniendo el ejército napoleónico. En 1804 se produce la síntesis de los logros de la Revolución Francesa en un documento llamado como el Código Civil de 1804, o el Código Civil Napoleónico. Documento fundamental porque se convierte en la base, en el documento jurídico más importante de toda Europa a inicio del siglo XIX. ¿Por qué? Porque Napoleón se proclama emperador en el año 1804 y Napoleón va a promover las llamadas guerras napoleónicas. Napoleón ataca, invade diferentes reinos de Europa, saca las viejas dinastías de gobierno e impone dinastías aliadas a él. Y en cada una de ellas el Código Civil se convierte en constitución. El caso más emblemático lo vimos la vez pasada. Napoleón pone a su hermano José, o Pepe Botellas, en España y establece el Código Civil con el nombre de Constitución de Bayona. ¿Qué es lo más importante de Napoleón, aparte de las guerras de expansión que está haciendo? Que Napoleón difunde los logros liberales de la Revolución Francesa, afectando a las viejas dinastías monárquicas. Napoleón va a enfrentar una y otra vez a Inglaterra, primero con el llamado bloqueo continental. Nadie puede tener comercio con Inglaterra si no lo ataca. Recuerden, Rusia y Portugal rompieron ese acuerdo, así que Napoleón invadió Portugal y España de pasadita. Pero recuerden que Inglaterra atacó a Francia a través de diversas coaliciones hasta que lo terminó debilitando. Napoleón tuvo varios problemas, intenta invadir Rusia y los rusos quemaron su territorio para que los franceses se mueran de frío y de hambre, lo cual debilitó sus tropas. Tras la derrota de Napoleón ahí, se va a terminar produciendo la batalla de Leipzig o batalla de las naciones, en donde Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra atacan y derrotan a Napoleón. Napoleón derrotado va a terminar siendo desterrado a la isla de Elba primero, y en Europa se va a terminar formando el llamado Congreso de Viena. El Congreso de Viena, como está por acá, fue encabezado por esos 4 países: Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra. Metternich, primer ministro austriaco, va a ser el que encabece este proceso, y hay que tomar en consideración que acá se establecieron 2 cosas. Primero, el restablecimiento de las monarquías absolutistas. Napoleón huyó de su encierro en la isla de Elba, regresó a Francia y formó el Imperio de los 100 días buscando venganza. El Congreso de Viena se tuvo que disolver. Pero luego de que Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo, donde es derrotado definitivamente, recuerden que se establece una nueva demarcación territorial de Europa en favor de estas 4 potencias. Por ejemplo, Italia se queda con Milán y Venecia, Austria se queda con la región de los Balcanes, Rusia retoma la región de Polonia y cosas por el estilo. También habría que tomar en cuenta que se crea la llamada Santa Alianza. La Santa Alianza ya no es una organización política como el Congreso de Viena, sino una organización militar, en donde Austria, Prusia y Rusia unen fuerzas militares para defender el absolutismo y frenar y reprimir a los movimientos liberales burgueses pro independencia o anti-absolutistas. Esas acciones militares van a terminar defendiendo la idea de la legitimidad. El rey tiene el gobierno por herencia y porque su familia siempre fue gobernante. Los nobles tienen poder bajo esa condición y la gente del pueblo tiene que ubicarse. Ellos son el pueblo, ellos no tienen el poder. La iglesia va a ser muy importante para intentar desterrar las ideas ilustradas de la población durante ese entonces. Durante 1814 al 30 se va a terminar estableciendo ello, pero no van a poder erradicar por completo las ideas de la ilustración. Bueno, muchachos, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. Te hablé de la revolución industrial muy rapidito cuando les mencioné que Inglaterra es el país industrializado.
te dije que está bajo la industria textil, y hay un dato fundamental para Inglaterra nada más que termina siendo la máquina de vapor. La máquina de vapor es el invento fundamental de la primera revolución industrial, porque esta es la máquina que genera la fuerza inanimada, que mueve las maquinarias para la producción de la industria textil, que genera la explosión inglesa. Para entender la revolución industrial como un todo, cuando hablemos la próxima clase de Historia Universal de la revolución, de la segunda revolución industrial, te explico todo el proceso por completo para que se entienda todos los cambios que se fueron generando. ¿Okay? Vamos a terminar la clase con las claves de la semana. Y en la pregunta número 1, la clave termina siendo la C de casita. En la número 2, la clave es la D de dedo. En la número 3, la clave termina siendo la C de casa. En la 4 termina siendo la A de avión. Y en la 5 la clave es la C de casa. Bueno, muchachos, me despido, no sin antes pedirles que llenen la encuesta de cómo ha ido la clase el día de hoy para ustedes. Y nos vemos el siguiente martes para hacer historia del Perú. Tenemos que hacer primer militarismo, así que vengan ya repasando ese tema. Ok, muchachos, a seguir cuidándose en casa, a seguir cuidando a la familia, porque sigue el COVID muy, muy fuerte, ¿ya? Así que a seguir preocupándose y preparándose, muchachos. Ya quiero llegar a 30 por lo menos, ya son 44 que en sala. 30, van 28. ¿Dónde están? Ya bueno, muchachos, lo vamos a dejar ahí. Uno más. Ya bueno, muchachos, nos vemos la siguiente semana.